invitarlo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que estamos teniendo en nuestras manos, muchos de los que estamos acá, somos asociados seguramente, algunos de repente empezando esta experiencia de trabajar o usar el Transfer Factor, pero digo yo que es un milagro de vida. ¿Por qué? Porque a Dios gracias, este milagro está salvando vidas, miles de vidas en el mundo entero. ¿Por qué no darle un fuerte voto de aplausos a este producto maravilloso que nos trae aquí en For Life? Ok. Hola, hola. Creo que sí. Ok. Bien. Yo empiezo mi presentación trayéndoles esta imagen. ¿Por qué? No es que sea pastor evangélico, ni mucho menos, no quiero robarle el mérito a los pastores que están atrás. Yo soy creyente, soy católico, pero sí les recuerdo este versículo de la Biblia, ¿no? Romanos 8:31. ¿Qué nos dice? Si Dios está por nosotros, ¿dónde? Acá en la tierra, ¿no? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Por qué empiezo así? Por una simple razón. Hoy día tú tienes un aliado estratégico, se llama Transfer Factor. Transfer Factor, factor de transferencia. Y en breve vamos a hablar muchísimo de esto. Pero yo quiero compartir esta primera diapositiva porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra nosotros? ¿Sí? Entonces yo te invito a que puedas experimentar intensamente esta disertación, que de repente muchos de ustedes conocían algunas cosas, pero ahora vamos a ir aclarando algunas que de repente por la experiencia, yo diría que corta, son 4 años de experiencia, más de 80 casos diagnosticados como cáncer terminal, lupus eritematoso sistémico en estadio final, insuficiencias renales crónicas terminales, muy próximas a diálisis y en fin, una serie de patologías, diabetes crónicas, endocrinopatía múltiples, enfermedades autoinmunes, esclerodermia, Parkinson, epilepsia. He tenido la oportunidad de trabajar este producto maravilloso en las diferentes patologías. Pero ¿qué y cómo lo hemos trabajado? ¿Y qué es esto? Muy amable. Yo quiero compartirles esta experiencia en 3 semanas. Yo les invito a que ustedes puedan replicar, invitar y, por qué no decirlo, gritarle a todo el mundo de que tenemos este producto maravilloso, pero en 3 ejes temáticos. Primero, Transfer Factor en el mundo actual. Eso es lo que hoy día vamos a revisar, ¿correcto? La segunda parte, el próximo viernes a esta misma hora, con las dispensas del caso por la hora, Transfer Factor, retos y perspectivas para este milenio. De repente un poco de la mano también con lo que fue la Convención de México, que me la perdí, no fui. Psiconeuroendocrinoinmunología y el Transfer Factor. Será en la 3ª semana. ¿Qué es eso? ¿Trabalenguas? No, no es trabalenguas. Pero ya se van a enterar, si Dios quiere, nos estaremos viendo en 3 semanas. Siguiente, por favor. Transfer Factor en el mundo actual. Siguiente. ¿Qué es el sistema inmune? ¿Qué es el Transfer Factor? ¿Qué dosis y presentación tenemos? ¿Cuáles son los efectos colaterales? ¿Qué contraindicaciones tiene? ¿Qué casos, entre comillas, podemos manejar? ¿Se puede usar en gestantes, en niños? Todo eso lo vamos a ver ahora. Siguiente, por favor. No quería traerles esto sin antes darles un regalito. Yo vengo desde Cusco. Nuestro Machu Picchu. No sé si han visto esta foto alguna vez. ¿No? ¿Sí? Es Machu Picchu de noche. ¿Sí? En su centenario. Siguiente, por favor. ¿Qué es el sistema inmune? El sistema inmune es la perfecta armonía entre el medio externo y el medio interno. ¿Qué significa esto? Mi cuerpo trabaja adecuadamente
mi sistema nervioso, endocrino, gastroenterológico, en fin, el sistema respiratorio, en fin, todos los sistemas, si es que nuestro comandante general, no Humala por si acaso, yo soy apolítico, ¿no? Sino nuestro comandante, ¿quién es el comandante? El sistema inmunológico. Si el sistema inmune está bien, entonces mi cuerpo está bien. Y para que el sistema inmune esté bien, ¿cómo debería estar yo? De repente así como esta señorita, ¿no? Pero estamos así todo el tiempo, meditando, tranquilos. O de repente nos mata un poco el estrés de los hijos, del esposo. No, la neurótica de mi esposa, dice, ¿no? No, mentira. ¿Ah? De repente el trabajo, ¿no? El tráfico, que había sido terrible, no sé. Pero lo cierto es de que nuestro sistema inmune se puede romper esta armonía perfecta si es que existe un factor, entre comillas, externo, condicionante. Estrés, ansiedad, virus, bacterias, hongos, etc. Que una vez que ingresan, pueden alterarlo todo. ¿Y habrá algunos factores internos que afecten? Ejemplo, si yo estoy tenso, preocupado, estresado, ¿podría esto condicionar a que dentro de mi ser empiece a alterarse algo? La respuesta es sí. Pregunto, ¿cuántas de las damas aquí presentes se han hecho ahora este último trimestre, por así decirlo, su Papa Nicolau, su mamografía para descarte de cáncer de mamas, cáncer de cuello uterino? Ya, no levanten la mano, porque ya me han movido las cabecitas y entiendo que no. Y los varones, más de 40 años, no levanten la mano, pues, si no yo soy chiquillo todavía, vamos a decir. Más de 40 años, ¿ah? Tacto rectal, Alberto, ¿no? Tacto rectal, PSA para descartar cáncer de próstata. ¿Se han hecho? Y la respuesta es no. Y lo miran a Enrique, ¿por qué será? ¿No? El tema es, tenemos una cultura de prevención para poder evitar que el sistema inmune sufra daños. Pregunto, otra pregunta más. Resulta que las células neoplásicas permanentemente se están produciendo en nuestro cuerpo. Pregunto, ¿estamos haciendo algo para que eso mejore? ¿Estamos haciendo algo o no? No. Si nuestro sistema inmune está bien, las células neoplásicas, en otras palabras, a las damas les hago un CA125 para descartar cáncer de ovario. Todas están positivas, todas, pero en titulaciones bajas. A los varones nos hacemos el PSA, ¿no? Y está positivo. ¿Pero por qué? Si yo no tengo cáncer, mi abuelo, mi papá no tuvo cáncer. ¿Y por qué ha salido positivo? Porque todos permanentemente estamos produciendo, ¿qué cosa? Células neoplásicas. Si el sistema inmune está bien, entonces, ¿qué significa? Chao cáncer. ¿Sí o no? Pregunto, ¿trabajamos con nuestro sistema inmune? ¿Le damos algo para que esto esté ok todo el tiempo? Pues bien, esta es la aventura. Empezamos. ¿Qué es el sistema inmune? Tenemos noxas que externamente, permanentemente nos atacan. Vuelvo a repetir, virus, bacterias, hongos, en fin, cuerpos extraños que se convierten en antígenos. Acuérdense de esa palabrita, antígenos. Nos están atacando permanentemente. Si no fuera así, yo estaría todo el tiempo feliz, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y tendría de repente una sonrisa como esa niñita, ¿no? Y una inocencia en la que, entre comillas, no tendría de qué preocuparme. Pero tendríamos que preocuparnos. Vuelvo a preguntar, si yo no tengo cómo hacer que mi sistema inmune esté competente, tendría que preocuparme, ¿no? Tendría que estar permanentemente tenso de que no me acerque a una persona que está estornudando o está tosiendo porque me voy a contagiar. ¿Sí o no? ¿O no les ha pasado? ¿No? No me puedo acercar porque esa persona está con una herida y de repente me contagio. ¿Nos pasa o no? Pero si tenemos el transfer factor, pregunto, ¿podrá pasar eso? No. Y la respuesta está bien. Pero vamos a saber por qué. Por favor. Muy bien. Este es el sistema, este es nuestro cuerpo, y son los órganos del sistema inmunológico. En otras palabras, cuando yo hablo del cuerpo y sistema inmune, entonces tenemos las amígdalas, las adenoides, ¿sí? Que están acá atrás. Tenemos también el timo. Agárrense por favor acá el pecho, y al medio tenemos un huesito bien duro, ¿no?
¿Ok? ¿Cómo se llama? No, el huesito, el esternón. Tras del esternón tenemos una glándula que hasta los 13, 14 años, muchas de las damas van a levantar la mano seguro si digo quién tiene 13 años, ¿no? Entonces hasta los 13 años el timo está operativo, 14 años, 15 años y empieza a involucionar, es decir, regresiona y desaparece. El timo es uno de los principales órganos de defensa hasta esa edad, ¿correcto? Pero ¿qué pasa después? Desaparece. En otras palabras, ¿cómo queda mi sistema inmune? Empieza a bajar. Atentos con este dato. Otros órganos, los ganglios, que son malos si es que aparecen, ¿no? Pero son parte del sistema de defensa. Tenemos el vaso. ¿Qué más? Hago otros ganglios más de la placa de Peyer. Los huesos, en la médula ósea de los huesos, la médula roja. Y en fin, por ahí otros ganglios más. Esto es parte de lo que es el sistema inmunológico. Importante conocer. Por favor. El sistema inmune entonces nos defiende. ¿Pero de qué? ¿Contra qué? Contra el ataque de gérmenes de cualquier tipo, ya lo decíamos, virus, bacterias, hongos, y no solo del medio externo, sino también del medio interno. En otras palabras, mis propias células neoplásicas. Siguiente, por favor. Dentro de la sangre encontramos 3 tipos de células que son las, digamos, los grupos celulares más frecuentes, más conocidos. Tenemos los glóbulos blancos, a ver, ¿me ayudan? Glóbulos rojos y los linfocitos. Plaquetas. Un tipo de glóbulos blancos son los linfocitos, que son estos, así todos feos como los ven. Señores, les presento al soldado que está en pie de guerra todos los días en nuestro cuerpo. Los linfocitos son, dentro del sistema inmunológico, los primeros que salen a defendernos cuando hay noxas. Acá tenemos bacterias, ¿ok? Esta es una foto de microscopía electrónica real. Ahí tenemos bacterias, las están atacando. ¿Quién se defiende? ¿Quién nos defiende? Los linfocitos. ¿Y qué tipo de linfocitos tenemos? Acá va a aparecer el lenguaje chino básico, pero me interesa que todos sepan, ¿ya? No porque estemos en la misma capacidad de Javier, que ya sabe bastante, ¿no? O de Alberto, no, sino que todos queremos aprender y estar al mismo nivel, no de un médico de repente, ¿no? Pero sí tener los conocimientos suficientes como para que cuando alguien nos diga, oye, pero esto ¿funciona o no funciona? ¿Y por qué funciona? Podamos explicar. Señores, les pido por favor que tomen lápiz y papel, porque esta parte para mí es la más importante de todas las diapositivas. Si me entienden esta, yo me quedo feliz. ¿Ya? Los linfocitos, acuérdense, tenemos 3 tipos de linfocitos. Linfocitos T, de 3 tipos. Linfocitos T supresores, los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T, tenemos un plumoncito, linfocitos T supresores, los T citotóxicos y los T helper. Los T helper. Acá lo escribimos. Entonces tenemos los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T helper y los linfocitos T supresores. ¿Ok? ¿Hasta qué se entiende? Sí. Ya, ahora empieza recién el lenguaje chino básico. Vamos a variarlos un poquito. Dentro de los linfocitos T citotóxicos, que son parte del sistema inmunológico de respuesta adquirida, ahorita les voy a explicar qué es adquirido y qué es natural. Pero dentro de la respuesta adquirida está toda esta cadena, los linfocitos. ¿Pero por qué se los quiero complicar? Porque esta es la base para que ustedes entiendan cómo funciona el transfer factor. Tienen los linfocitos T 3 grupos gruesos, grandes. Dentro de los T helper están los, por poner un ejemplo, los LTH1, LTH0, en fin. ¿Ok? Chino básico, ya les decía. Vamos a marearnos un poquito. Pero me interesa que pongan atención en estos conceptos, ¿sí? De citotóxicos, helper y supresores. De acá a un rato, cuando empecemos a hablar del transfer, vamos a hablar de los 3 mecanismos de acción, es decir, cómo actúan. Pero acuérdense de esta lámina. Esto es nuestro cuerpo.
En otras palabras, si mi linfocito está bien, ¿qué significa? Que van a estar operativos estos tres tipos de linfocitos o esas tres series que van a defendernos estrictamente cuando corresponda. Estos linfocitos, los T citotóxicos, activan las células natural killer, macrófagos, el sistema de complemento, etc. ¿Qué es eso? Tranquilos, ahora vamos a ver con calma. Los linfocitos T helper, si el sistema inmune está bajo, porque no todo el tiempo está en un estadio normal, sino está un poquito bajo, lo podemos regular ¿con qué? Con los linfocitos T helper. Si el sistema inmune está para arriba, la respuesta es demasiado alta, ¿con qué lo regulamos? Con los linfocitos T supresores. Estoy hablando de nuestro cuerpo. En otras palabras, yo tengo 6 añitos como la niña de por allá y la señora sonríe, sí. O tengo los 15 años como Alberto, entonces estamos, entre comillas, todo muy bien. Es decir, está operativo mis linfocitos de este tipo de series, ¿correcto? Si estaría mal, ¿cómo estaría esto? Alterado. Listo. Por favor, siguiente. Respuesta inmunológica natural. No, respuesta inmunológica natural. La piel es parte de la barrera natural de defensa. Los intestinos, porque entra cualquier cosa y a veces no sabemos qué, pero se defiende automático en nuestro cuerpo. ¿Ok? Y entre otros está el sistema de complemento también dentro de este sistema. ¿Ok? Es una respuesta natural, espontánea frente a cualquier noxa. Y la respuesta de la inmunidad, o sea, tenemos dos tipos de sistema inmune, natural y adquirido. Pero este adquirido, ¿qué significa? Que cuando ha entrado ya un agente extraño a nuestro cuerpo, el cuerpo aprende a defenderse. En ese instante se activa toda una cascada de lo que es el sistema. ¿Alguien quiere exponer en vez de mí? ¿Ya? Dentro de esta respuesta adquirida, entonces vamos a tener ya toda una cascada, todo un sistema que se va a ir activando cuando entramos en contacto con este agente externo o un agente interno, que es la célula neoplásica, que es extraño al cuerpo. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Listo. Entonces tenemos dos tipos de sistema inmunológico. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de un desorden, por poner un ejemplo, estoy caminando por Puente Piedra, donde me han contado de que todo es pura tierra ahorita, porque, no sé, están en afán de construir, no sé. Entonces, si yo me voy a vivir por esa zona, yo gozo de una salud excelente, pero me voy a vivir en una zona donde hay mucha polvareda. Pregunto, ¿cómo estará mi sistema inmunológico? Al inicio muy bien, ¿sí o no? Me voy a defender bien, tranquilo, pero si estoy expuesto una semana, un mes, 2 años, y sigue la tierra, sigue la polvareda, ¿en algún momento mi sistema inmune podría colapsar? Ok, vamos a ver por qué sí o por qué no. Este es un alergeno, vamos a suponer que es el polvo, y encima todavía tiene ácaros, entra por la nariz, ¿y a dónde se va? A los pulmones, y de los pulmones ¿a dónde? A la sangre, ¿correcto? Y ya estamos en contacto con el alergeno. ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo nos defendemos? Si yo tengo mi sistema inmunológico competente, entonces entra la respuesta adquirida a defenderme contra ese patógeno, contra ese ácaro, contra el polvo, lo que fuera. Entran a tallar los linfocitos T citotóxicos para generar respuestas quimotácticas. Sigue el chino básico. ¿Por qué respuesta quimotáctica y por qué me detengo acá? Permítame un plumoncito rojo. Porque ese va a ser otro concepto cuando hablemos de lo que es el cáncer. Citotóxicos, ¿se acuerdan? Activado en el sistema de complemento, los natural killers, los macrófagos, pero acá también va a haber un concepto que se llama la quimotaxis. Quimotaxis. Ok, seguimos complicando el asunto. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo en mi sangre está circulando un macrófago y entra un ácaro que es extraño al cuerpo, por ahí hay bacterias, entran en contacto con mi sangre, entonces de cualquier parte de mi cuerpo van a empezar a despertar la respuesta quimotáctica para que sea atacado este ácaro, esta bacteria, y sea
deglutido y destrozado. ¿Ok? Entonces, este alergeno o las bacterias van a empezar, las bacterias que están ya en contacto con nuestras células, en este caso los linfocitos, empezarán a producir ¿qué cosa? Los anticuerpos. Si nos quedamos con esta lámina, yo estoy feliz. Resultado de la respuesta inmune adecuada, ¿qué cosas son? La generación de anticuerpos. ¿Qué me van a permitir estos anticuerpos? Reconocer rápidamente a qué? A las bacterias, virus, hongos. Los van a reconocer rápido y los van a eliminar. Punto. O sea, ¿hacia dónde apunta el sistema inmunológico? Producir anticuerpos, generar esa atracción fatal. ¿Sí o no, Javier? Atracción fatal, ¿no? Ok, entonces los atrae, finalmente esas células, esas bacterias se destrozan. ¿Ok? Por diferentes tipos de sistemas de defensa. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver una cosa que es interesante. Y esto va a ser motivo de la última charla, la tercera semana. Acá solamente una pildorita, no el día siguiente, por si acaso. Inteligencia inmunológica. ¿Qué pasa si es que yo tengo mi sistema inmune permanentemente competente? Este es el tiempo y esta es la cantidad de respuesta inmune. Si esto está normal, pregunto, ¿cómo estaré yo? ¿Sí? Sin enfermedad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si estoy, acá viene el concepto y ese va a ser motivo de toda una charla de acá en 3 semanas. ¿Qué pasaría si hace una semana el desgraciado de mi marido me ha dicho de que me va a dejar por otra? ¿Ah? ¿Puede pasar o no? O al revés. O al revés. ¿Ah? ¿O al revés? O al revés, dice Javier. La experiencia. De otro, No, mentira. No, me permito hacer la broma con Javier porque es amigo, ¿no? Y Dina también, con todo respeto. Pero bueno, digo, ¿qué pasaría si entras a tu casa de todo feliz, que for life, que no sé qué, y ¡pum! Vacía la casa? Ah, vino el dueño y se llevó todo, ¿no? ¿Qué haces? Dices, yeah, ahora con la YNT me voy a comprar bienes y voy a llenar todo nuevo. ¿Así será o no? No entro en crisis y digo, ¡ah, quién es este desgraciado! No, o sea, ¿sí o no? Reacción normal. Estás manejando y ¡pum! Te chocan. Vas a estar feliz, ¡yeah! Me compro un carro nuevo. Cuando seamos platino, ¿no? Pero por el momento tenemos que cuidar nuestro carrito. ¿Sí? Entonces la pregunta es, frente a una reacción aguda al estrés, ¿cómo se comporta el sistema inmunológico? La respuesta puede ser, siguiente, en menos, y nos podría dar enfermedades como las que vamos a ver. Sí, eso. Si es en menos, es decir, hay una inmunosupresión, ¿qué podría aparecer? Atentos con este dato. Ahora sí, la broma la dejamos a un lado. ¿Podría aparecer el cáncer? Sí. Yo les invito a que revisen, hay una bibliografía, Dr. Hammer, H-A como la camioneta, H-A-M-M-E-R, Dr. Hammer. La teoría de Hammer. Este es un médico, radiólogo, oncólogo, inmunólogo alemán, que tras que muere su hijo en una condición, en un accidente fatal, porque abre la puerta y el bebito corre, 5 añitos, corre hacia la pista y lo atropella un carro. Su mamá y él, o sea, los dos médicos, salen a verlo y estaba muerto. Una película. ¿Correcto? Los dos papás, ya mayores, no chiquillos, que habían esperado con tantas ansias a este bebé, ¿cómo se quedan después de que fallece? En shock. ¿No? Y lo peor, es tu culpa, no, es la tuya, ¿por qué no lo cuidas? Que no sé qué. Y al final se divorcian. O sea, fallece el bebé, se divorcian, y a los 4 meses la señora cáncer de mama y el varón cáncer de testículo. Es más agresivo. ¿Correcto? Es el más agresivo, como dice Javier. ¿Qué pasó? En otras palabras, se le bajó la respuesta inmunológica. Corolario de esto, bueno, ya eso será motivo de la tercera charla. Hammer saca toda una teoría para poder corregir esto. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva psicológica, no solamente inmunológica. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más puede aparecer cuando hay inmunosupresión? Tuberculosis, hepatitis C, hepatitis B, hepatitis D, que es la más mortal.
SIDA, diabetes, en fin. Siguiente, por favor. Bueno, infecciones también, ¿no? Yo estoy con las defensas bajas y rápidamente me infecto con hongos, bacterias, virus, verrugas, ¿no? Candidiasis, herpes, o acá, ¿no? Que pueden aparecer, ¿sí o no? Claro que sí. Siguiente, por favor. Y en el caso de una respuesta hiperinmune, ¿qué podría aparecer? Artritis reumatoide, asma, señores, asma, psoriasis, lupus, esclerosis lateral amiotrófica, múltiple, Parkinson, Alzheimer, en fin, enfermedades degenerativas. ¿Todas estas enfermedades pueden aparecer por culpa de una respuesta hiperinmune? Claro que sí, claro que sí. Siguiente, por favor. Bueno, felizmente lo han tapado, ¿no? Para que no sea tan feo. Pero, ¿se acuerdan de Fujimori? No es esta la lesión, pero lamentablemente pueden aparecer lesiones en la boca o en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Cáncer. Este es un adenocarcinoma de lengua. Bueno, pero traigo a ver por qué. Si el sistema inmune trabaja correctamente, no existirían. ¿Es cierto o es falso? Es cierto. Y si tenemos, como dice Herminio Nerváez, ¿no? Si tenemos el cáncer de bolsillo y la preocupación y las deudas y no sé qué, ¿podríamos también terminar con esto? Pregunta. Claro que sí. Por eso armen vuestra regla, por si acaso. Procesos infecciosos de ningún tipo, o sea, ya no habría. Ojo. ¿Qué más? Neoplasias. Tampoco habrían alergias y finalmente enfermedades autoinmunes. ¿Cierto o falso? Cierto. Señores, entonces, si tenemos algo que nos ayude en el sistema inmune, esto se va a corregir. Siguiente, por favor. Felipe. ¿Qué es el transfer? Hay un Toyota Plomo que está interrumpiendo la salida de un auto. Si alguien es dueño de un Toyota Plomo, por favor. Un Toyota Plomo, nos acaban de avisar. Pido disculpas por la interrupción, pero... Yo un Porsche 911, pero creo que no es así. Toyota Plomo, que si en 5 segundos no baja, va a quedar sin la marca, llantas. por favor, ayúdennos, ¿no? Nos acaban de avisar. Bien, ¿qué es el transfer factor? ¿Qué es el transfer factor? Ok, todos lo conocemos, lo hemos estado utilizando. A Dios gracias, esta maravilla, este milagro de vida, lo podemos usar todos, porque es el calostro humano. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Entonces, siguiente. El transfer factor viene ¿de qué? Del calostro humano. ¿Y en cuánto tiempo sale el calostro? Cuando yo he dado a luz, tengo mi recién nacido, ¿cuánto tiempo sale el calostro? ¿Qué es el calostro? Es un líquido amarillo, ¿no es cierto? Es una agüita amarilla. ¿Cuánto tiempo? 30 horas. 31, 32, 48 horas, ya no hay calostro. Un día y un poquito más, ¿no? 30 horas. Atentos, ¿ah? ¿Ok? Vuelvo a repetir. ¿Qué es el calostro? Un filtrado especial de glóbulos blancos que en su cobertura externa tiene, ¿qué cosa? El transfer factor. ¿Se entiende? Entonces, ¿de dónde saco yo el transfer factor? Del calostro, inicialmente humano, y como me decía un amigo, que no voy a decir el nombre, pero entonces si es tan bueno, entonces mejor saquemos en vivo y en directo, pues, de todas las mamás, ¿no? Felices los caballeros, ¿no? Es para el bebé, es para el bebé. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde lo saco? Resulta de que el calostro humano es exactamente igual al calostro bovino. Entonces podríamos sacar. Y los pobres terrenitos, pero para el año 2002, con estudios ya científicos, se demuestra que el transfer factor también lo podríamos obtener ¿de dónde? De la yema del huevo. ¿Ok? Y ahora, nuestro producto de bandera se puede entonces ya comercializar por medio de ¿qué? De esas cápsulas, ¿no? Que contienen el transfer ¿de dónde? De la yema del huevo. Listo. ¿Qué es el transfer factor? Son inmunomoduladores naturales. Naturales. Si hablo de la yema del huevo, ahí está el transfer, lo han filtrado
lo han ultrafiltrado porque usan para esto una tecnología nueva que es la nanotecnología, en breve lo vamos a hablar. Entonces vamos a trabajar sobre la base de inmunomoduladores. Van a modular la respuesta inmune y en breve lo vamos a explicar más. Siguiente, por favor. Mantienen una función normal del sistema inmunitario. ¿Todos de acuerdo? Siguiente. Restauran la inmunidad ante condiciones de inmunodeficiencia o de respuesta hiperinmune. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Lo conocen a este señor ya viejito? De repente no todos, ¿no? Sherwood Lawrence, profesor en la Universidad de Nueva York, que en el año 1949, jefe del Departamento de Inmunología, miren la fecha, 1949, descubre una cosa maravillosa, que el transfer factor, ¿no? Y lo denomina como tal, ¿no? Era una maravilla. ¿Por qué? Porque él tenía pacientes con tuberculosis que se estaban muriendo y no había ninguna droga que les pueda hacer provecho. Es decir, inventaba una nueva droga y el bacilo de Koch, que es la bacteria que produce la tuberculosis, rápidamente hacía resistencia, drogaresistencia a uno y otro, y al final terminan los pacientes con multidrogaresistencia. La historia después de 60 años se repite, atentos. Pero en cambio, cuando él empieza a usar el calostro, resulta que estos pacientes se recuperaban milagrosamente y con las drogas convencionales salían rápidamente del cuadro. ¿Qué es lo maravilloso? Que esto generaba una inmunomodulación, que esto permitía que todo el bagaje de conocimientos de, entre comillas, de la mamá pueda ser pasado a quien, al recién nacido. Y si lo usábamos en esa misma dimensión con un paciente que estaba ya con inmunosupresión y por tanto tuberculosis, podía darle los mismos efectos benéficos, es decir, que su sistema inmune de lo que estaba en el suelo se recupere y que tenga la capacidad de reconocer al bacilo de Koch o a cualquier otro virus, bacteria, hongo y células neoplásicas. ¿Ok? Gran descubrimiento, 1949. ¿Cuándo se empieza a comercializar en el mundo? 1998. ¿Por qué? Porque en el año 1950 se descubre la penicilina y por tanto, chao, gran descubrimiento. Y hay otra cosa más, este es un dato nuevo, le va a gustar este dato a Alberto. En el año 1980, Houston, la Universidad de Houston, saca ya un estudio sobre el transfer factor, atentos con este dato, ¿ok? Y habla ya, incluso hasta del calostro bovino, pero acá viene un detalle. ¿Por qué en el 80 no fue todo un boom? Por la industria farmacéutica. Porque las industrias farmacéuticas no lo permitieron. ¿La industria farmacéutica le interesa prevenir o le interesa curar? Y ganar un montón de plata, ya lo he dicho, ¿no? No vamos a discutir en ese concepto, pero lo cierto es que hoy día nosotros, señores, amigos, estamos metidos en un nuevo concepto que es prevención. ¿Ok? ¿Qué es el transfer factor? Es un péptido, es decir, es una molécula microscópica, es un péptido de 8 aminoácidos esenciales. Atentos con este dato. La célula, nuestras células tienen dentro de la estructura celular el núcleo. Y dentro del núcleo, ¿qué tenemos? El ADN, el ARN. El ADN, por poner el ejemplo, tiene aminoácidos esenciales. ¿Ok? Y estos aminoácidos que, unidos de diferente forma, van dando diferentes tipos de ADN para diferentes células. ¿Ok? Este péptido tiene exactamente los mismos aminoácidos esenciales que tenemos en nuestras células. Por tanto, es una molécula natural propia de nuestro cuerpo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Existen más de 200 tipos de transfer factor. O sea, no es que es una molécula, punto. Más de 200 tipos, de los cuales 18 están bien definidos y entremezclados. Imagínense la correlación que dan. Acá viene un detalle. Si yo hablo de un principio activo, tendría que hablar de un medicamento, y este no es un medicamento, es un suplemento. ¿Por qué? Porque es una sustancia activa. ¿Qué significa esto? Ejemplo, la penicilina, ¿no? La penicilina tiene un principio activo, que es
el anillo beta-lactámico. ¿Qué hace? Se une a la pared de la membrana la pared celular de las bacterias, la revienta y listo. ¿Ok? Entonces yo tengo un principio activo y tengo un mecanismo de acción. Pero en cambio, con el transfer factor, estamos hablando de una sustancia activa, es decir, que tiene un montón de principios activos que están juntos. Yo no puedo decir calostro, la mitad entonces me sirve para esto y la otra mitad no. Son varias que en conjunto dan una serie de funciones. ¿Se entiende? Por tanto, no es un medicamento. ¿Ok? Siguiente, por favor. Los factores de transferencia, siguiente. 1. Tienen 3 mecanismos de acción. Atentos con este dato. ¿Gracias a qué? A que tienen fracciones. Una fracción inductora, una fracción antígeno específica y una fracción supresora. Ahora sí, nos regresamos a este conceptito. ¿Se acuerdan de los linfocitos? ¿No tenían una fracción de linfocitos T citotóxicos, helper y supresores? Pues bien, fracción inductora, ¿qué va a hacer? Lo mismo que los linfocitos T helper. Exactamente lo mismo. Si el sistema inmune está en el suelo, ejemplo en el cáncer, ¿qué va a hacer? Lo va a levantar. ¿Está bien? Fracción antígeno específica. Respuesta de los linfocitos T citotóxicos. ¿Qué va a hacer? Van a permitir la quimotaxis, es decir, la respuesta antígeno específica. O sea, yo tengo una bacteria, lo va a reconocer inteligentemente y va a decir, esta es una bacteria de tuberculosis, esta es una bacteria de qué? ¿Qué sé yo? ¿Ok? La fracción inductora me permite hacer una respuesta similar a los linfocitos T helper. La fracción antígeno específica a los linfocitos T citotóxicos. Y finalmente la fracción supresora, como dice acá, a los linfocitos T supresores, que me van a bajar la respuesta hiperinmune. Siguiente. Si hablo de la fracción inductora, entonces acá tenemos nuestro linfocito y acá hay una bacteria, hongo, lo que ustedes quieran. ¿Qué está tratando de hacer? Tratando de cogerlo, ¿sí o no? Siguiente. Entonces en la fracción inductora va a tratar de hacer que la respuesta inmune se eleve, que mejore esta captación, permitiéndole al sistema inmunológico estar alerta. Y 2, siguiente, activar las diferentes áreas de ataque. Ya decíamos, ¿no? Natural killer, macrófagos, microglia, en fin. ¿Gracias a qué? Gracias a esta fracción inductora. ¿Quién lo está haciendo? ¿Los linfocitos T o el transfer factor? Estamos hablando ahora del transfer factor, ¿eh? Ya no estoy hablando del sistema inmune, estamos hablando del transfer factor. ¿Maravilloso o no? Y esto, a diferencia de otros inmunoinductores, ejemplo, las inmunoglobulinas, el interferón alfa, el interferón gamma, que también se da, tienen una serie de efectos colaterales, cuestan un montón. Ejemplo, interferón. Vamos a tener un paciente con hepatitis C y le voy a dar interferón alfa. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta una ampolla de interferón? A ver, ¿quién da más, quién da menos? Una ampollita. Y necesita 21 ampollas para una hepatitis C. 5.000 soles. Bueno, ya tú sabes la respuesta, así no vale. De 5 a 7.000 soles. ¿Quién da más, quién me ganó? Pues por puesta de mano. De 5 a 7.000 por 21. No a su madre, al paciente. ¿Ah? Resulta de que un tratamiento para un paciente con hepatitis C podría costar entre 20 hasta 80.000 soles. Y eso es lo que está gastando el Seguro Social, el SIS, en fin. ¿Es justo? ¿Cuánto costaría en el peor de los casos un tratamiento para hepatitis C? Con el transfer. 1.200, 1.300 soles. Al final voy a comentarles con cuánto, ¿ya? Pero simplemente les digo, ¿qué les parece en cuanto a costos? Y esto, encima, el interferón levanta el sistema inmune, ¿cierto? Pero a veces se le va de la mano, ¿no? Y se va hasta arriba y después genera respuestas hiperinmunes. Eso es lo que la ciencia médica nos sigue ofreciendo. Señores, por este pequeño ejemplo yo me permito decir que el transfer factor es la medicina del siglo XXI y a lo que es Perú
Y el mundo entero nos está llevando a 30 años luz de lo que actualmente hace la medicina. ¿Por qué no dar un voto de aplausos? Fracción antígeno específica. Esto es lo que les interesaba un poquito, ¿no? Por el tema de los citotóxicos. Y acá yo me voy a detener porque yo decía, si esta lámina con esto lo empatamos, señores, ustedes saben bastante de transfer. Y pueden discutir incluso con los médicos, ¿no? O enfermeros o con quien sea. Si han entendido esta partecita de atrás. Fracción antígeno específica. Dice que ¿cuál es el objetivo? Generar anticuerpos. Esta es una fotografía, una microscopía electrónica real, no es broma. Acá tenemos ¿qué cosa? Ya se los he presentado. ¿Cómo se llama? Linfocito T, puede ser, ¿no es cierto? Es un linfocito, ahí está todo peluconcito, ¿no? ¿Y qué tenemos acá? Los anticuerpos, que me van a permitir ¿qué cosa? Hacer de que se pueda juntar este linfocito ¿con quién? Con el virus, bacteria. ¿Cómo se llama eso? Quimotaxis. ¿Quién lo permite? Los linfocitos T citotóxicos. ¿Y quién más? El transfer factor. No existe ninguna sustancia en el mundo ahorita, desde lo que es medicina occidental, que me haga esto. Que me corrijan si es que miento, pero no existe. Existen inmunomoduladores que suben o hay otros que bajan, y ahorita vamos a hablar. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de los que bajan. Acá tenemos fracción supresora, decíamos, ¿no? La fracción supresora, ¿qué hace? La fracción supresora va a bajar la respuesta hiperinmune. Pregunto, ¿acaso ustedes no han visto alguna vez este tipo de manitos? Con una serie de ronchas y abones y que les cuece y el pobrecito no puede dormir en las noches. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Una respuesta, no es varicela, es una respuesta hiperinmune. Es una atopía. Pero que si sigue una y otra vez, ¿en qué termina eso? Psoriasis. ¿Sí? Claro que sí. Siguiente, por favor. No he querido que las imágenes sean muy impactantes, pero hay un poquito de lo que se ha ido trabajando en Cusco, ¿no? Fracciones supresoras inducen a una regulación de las acciones del sistema inmune. Bueno, esto sí no es microscopía electrónica, pero más o menos nos orienta para ver cómo, si la respuesta inmune es de hiperrespuesta, es decir, hay anticuerpos excesivamente, tendrá que haber algo que lo regule. ¿Cómo se llama eso? Corticoides. ¿Cómo se llama eso? Quimioterápicos, ciclosporina, melphalan, en fin, una serie de quimioterápicos. ¿En qué se usa la quimioterapia? En el cáncer. Si yo tengo cáncer y estoy con inmunosupresión y me dan quimioterapia, ¿a dónde mandan mi sistema inmune? Bueno, Javier fue más explícito, pero un poquito más abajo, ¿no? Dijo sin pasajes de retorno, ¿no? Nos mandan allá, ahí mismo, ¿no? Entonces se nos baja tanto la respuesta inmunológica que ¿en qué terminaría eso? La muerte del paciente. Yo no estoy diciendo, por favor, si acá algún médico, algún colega químico farmacéutico, no estoy diciendo entonces que la medicina que hoy se está utilizando sea mala, para nada. Eso, lo que tenemos dentro de los servicios de oncología, etcétera, o de inmunología con los reumatólogos, tiene un bagaje de conocimientos, una experticia de muchísimo tiempo y es respetable. Pero lo cierto es de que conociendo este detalle, pues nos podemos rápidamente pensar y meditar de que esto podría generar la muerte de muchas personas. ¿Ok? Siguiente. Acá tenemos las nanomoléculas. Si hablo de nanomoléculas, estamos hablando de partículas microscópicas. Les invito a que agarren el pelo. ¿Nos agarramos el pelo? Uno nomás, un pelito. Imagínense ese nuestro pelito que acaban de agarrar dividido en 100.000 hada parte. 100.000 hada parte. ¿Te imaginas? No me imagino, ¿no? No en dos ni en tres, no, 100.000 hada parte. Eso es nanotecnología. Y eso, señores, es sinónimo de inteligencia capaz de ¿qué? De poder hacer un escaneo completo del cuerpo. Acá me detengo, paréntesis. Resulta que yo estoy tomando para mi cáncer de pulmón, ¿no? El Transfer Factor Plus, más el Super Detox, más el Red Star, por poner un ejemplo, un esquema. Y hay metástasis a mediastino, le doy el choice más. Listo.
El paciente está yendo fabuloso, dejó de expectorar sangre, ya no está consumiendo oxígeno y resulta de que empieza a doler la rodilla. ¿Qué ha pasado? El transfer factor empezó a hacer su trabajo. Empezó a hacer un escaneo completo del cuerpo. Recuerden que es nanotecnología, es ingeniería biomolecular del más alto nivel. Entonces ha empezado a trabajar a nivel de escaneo microcelular. Y en ese instante, cuando hace el escaneo, ¿por qué le dolía la rodilla? Gammagrafía ósea, metástasis ósea. ¿Se dan cuenta? Y él no tenía síntomas, ¿eh? Lo que pasa es que el cáncer detectó que además había algo. ¿Maravilloso o no? Maravilloso. No es que le haya hecho mal. Siguiente. No es que le haya hecho mal, sino al revés. Está detectando más problemas. Transmite la información inmunitaria sobre la presencia de una amenaza al sistema inmunitario. Es decir, en el medio tenemos un montón de agentes, virus, bacterias, hongos, etc., ¿no? Acá tenemos una placa donde hay un montón de bacterias. Hacen de que el sistema inmune, en este caso este linfocito, se vuelva inteligente y capte rápidamente esa bacteria. Y esa bacteria puede hacer, si ya se conoce qué tipo de bacteria es, lo puedo eliminar. ¿Cierto o falso? Cierto. Siguiente, por favor. A mi invitada de lujo la tengo ahora de apoyo, con las gracias y las disculpas del caso. Lo que habíamos hablado, en resumen, si pueden fotografía, porque esta lámina sí es de lujo. Agentes externos, ¿no? Alergia, sinusitis, asma, rinitis, etc. Hiperactividad. Agentes internos, ¿no? Cuando está alterada la respuesta inmune, lupus, esclerosis múltiple, diabetes, artritis, etc. Dentro de lo que son la depresión del sistema inmunológico, podrían aparecer ¿qué? Virus, bacterias, parásitos, etc. y atacamos, ¿no? Y dentro de lo que es agentes internos, cuando hay depresión del sistema inmune, ¿qué va a pasar? Cáncer, lógico. ¿Y cuál es el cáncer más frecuente? Cáncer de mama, cáncer de próstata. Ah, bingo, entonces nadie nos salvamos. Nadie nos salvamos. Más de 40 años, señores, señoritas, acá hay puras señoritas, ¿no? A hacerse los controles, a hacerse los chequeos, por favor. No, estoy tomando mi cáncer. Perfecto, te felicito, pero hazte tu diagnóstico preventivo, hazte tu chequeo preventivo. Y con eso tú tienes la certeza que no tienes nada, tranquilo, ¿no? El factor de transferencia le da al sistema inmunológico fuerza, información y balance. ¿Ok? Se asegura. Se asegura, como dice, por todo lado. Siguiente, por favor. No lo digo yo, lo dicen expertos en el tema. Es biotecnología de avanzada. ¿Quién lo dice? El PDR. Desde el 2011 ya estamos en el PDR. ¿Qué es el PDR? ¿No? El Physician Desk Reference. Es decir, es un notebook para médicos, para químicos farmacéuticos, etc. Para medicamentos y suplementos. ¿Ok? Y está desde el año 2011. Este es el del 2012. ¿Ok? La comunidad científica lo ha llamado el descubrimiento del siglo XXI, equiparado a la penicilina y a las vacunas. Está incluido dentro del PDR, que es el PADMQ, y se recomienda, sin ser un fármaco, se recomienda en todo el mundo. ¿Ok? En otras palabras, colega médico que no lo usa es porque no terminó de leer el PADMQ. O tiene convenio con un laboratorio. O tiene convenio con un laboratorio. No quería decir yo, pero si lo dice Javier es por algo. Siguiente, por favor. Hay un estudio, este estudio ustedes lo conocen, ¿no? En un estudio dice, demostraron un aumento del 437% en cuanto a la respuesta inmunitaria. Debido a esto, su uso fue aprobado en todos los hospitales y clínicas de Rusia. ¿De qué estudio estamos hablando? La Carta Meteorológica Rusa. Pero este pequeño detalle de cuánto se elevaba la respuesta inmunológica lo vemos en la siguiente lámina. ¿Se acuerdan de esta lámina? La conocemos. La pregunta es, ¿por qué de un 283% con el transfer factor regular
el Classic con un 204%, ¿por qué con el Plus se sube un 437%? ¿Quién sabe la respuesta? Por el IP6. El IP6. ¿Qué es el IP6? El hexafosfato de inositol. El IP6 le ha permitido a la fórmula, ojo, cuando yo hablo de transfer factor, la fórmula EXF, ¿no? Le ha permitido unirse con quiénes más, con el Cordyceps, ¿no? ¿Qué más? Con los hongos chinos, Sensutec, ¿no? ¿Qué más? El beta-glucan. A ver, yo prefiero dejar la respuesta, o sea, las preguntas para el final, ya, para no cortar la hilación. Pero sí es importante, vamos a responder eso al final. Recordar de que la suma de varios de estos componentes, pero con el IP6, ha permitido subir a un 437% en cuanto a respuesta, atentos con este dato, en cuanto a respuesta de capacidad de producción de anticuerpos. ¿Por quién? Por los linfocitos. ¿Ok? Muy bien, si esto es cierto, pregunto, ¿qué otro medicamento, qué otro suplemento o nutriente en el mundo nos podría superar? Señores, ninguno. 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 Pregunto, ¿eso no merece un voto de aplausos? Siguiente, me parece que les he traído una lámina para que comparemos. A ver, siguiente. Hay una laminita más allá. ¿Conocen esta laminita? Algunos sí, de repente otros no, no sé. Pero acá tenemos más o menos la capacidad de respuesta. El NONI, 15%, y todavía le han puesto nombre propio, ¿no? Pero yo no quiero mencionarlo, ¿no? Aloe vera, 15%, es decir, mejora la respuesta inmunológica. Y ahí vamos subiendo, ¿no? En fin, hay un montón de detalles. El IP6 mejora un 49%, pero mezclado el IP6 con la fórmula EXF, 437%. ¿Ok? No lo digo yo, lo dicen estudios. Siguiente, por favor. Un ratito, dice un ratito. Ahora sí, siguiente. Y este señor todo pensativo, no sé qué está pasando con... Salen las letritas, pero bueno. Sabotaje, ese es Alberto. No, mentira. De repente el mouse lo jalamos a un costadito. Ya creo. Este señor pensativo es Borobio. ¿Quién? Borobio es un científico ruso de la Academia de Ciencias Médicas rusa. ¿Ok? Primo de Gasparov, dice. No es primo de Gasparov. Pero dice que este señor que ha estudiado muchísimo sobre los factores de transferencia y después del tema de la carta metodológica rusa empezó a hacer una serie de estudios porque le pareció una maravilla. ¿Ok? Dice, este es un suplemento seguro, primera cosa, se administra vía oral. Ninguna inmunoglobulina, interferón, gamma, alfa, que hoy día se vende y que cuesta un montón, Javier, ¿no, Alberto? Ninguno de estos puede administrarse por vía oral. Lo único es el transfer factor. ¿No? Se administra vía oral, no tiene contraindicaciones. Atentos con este dato, no tiene contraindicaciones. La única contraindicación absoluta, la única, es trasplantes. ¿Ok? ¿Trasplante qué? Trasplante, por poner un ejemplo, trasplante renal. Si yo tengo un paciente trasplantado y tengo que hacer que el sistema inmune esté con respuesta baja para evitar que esto se rechace, y le doy transfer factor, ¿qué podría pasar? Rechace el órgano, ¿no? Y finalmente colapso. ¿Ok? Entonces no nos conviene. ¿En el gestante se puede usar? Sí. Yo he tenido algunos casos que he manejado incluso desde el primer mes de gestación, sin ningún problema. Sin embargo, por una cuestión de seguridad médica en el mundo entero tratamos de evitar en el primer trimestre del embarazo. Pero repito, no es una contraindicación absoluta. Hay algunos pacientes, por ejemplo, que tienen rubiola y que están embarazadas. ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es la indicación médica? Tenemos que suspender el embarazo. Es así, un aborto terapéutico. ¿Ya? Y frente a eso, ¿qué le doy? Transfer factor. Y sería para mí, yo manejo varios casos en los que hemos tenido que usar desde el primer mes, sin ningún problema. ¿Cómo están esos bebitos?
geniales, fabulosos. ¿Ah? Contraindicaciones entonces, efectos colaterales, ninguno. Podría haber, atentos con este dato, no como efecto colateral, podría haber alguna reacción. Ejemplo, sensación de náuseas. Ejemplo, podría dar un poco de somnolencia, ¿sí? Un poquito de sueño. En algunos casos sí, algo de cefalea y a veces se afloja el estómago, en algunos casos. Pero es 4 o 5 días, una semana y después tranquilo. El cuerpo se adapta y ya está. ¿Ok? Es efectivo tanto en adultos como en niños. Si la mamá ha lactado al niño en el momento que ha nacido, pregunto, ¿le podría dar a los 3 años? ¿A los 4? ¿A los 10? Entonces, lo podemos usar en todo momento. Siguiente, por favor. Transfer factor. Yo no voy a hablar de mucho detalle, pero acá tenemos algunas dosis sugeridas en temas preventivos. Yo estoy sano, no tengo nada. Me tomo mi transfer factor. El plus, que es el medicamento de vanguardia, ¿no? En este caso son dosis americanas. Las cápsulas que tenemos acá son de 100 miligramos. Este es un frasco de 150 miligramos por cada cápsula, pero más o menos en el esquema serían 2 cápsulas en el desayuno, 2 cápsulas en la cena. ¿Puede ser así? O del otro, que son las capsulitas de 100 miligramos, que es lo que tenemos en Perú, podemos usar 2 mañana, tarde y noche sin ningún problema. ¿Preventivo? Sí. Pero doctor, yo quiero tomar, no tengo mucha plata, tomo 1 nada más, mañana, tarde y noche. No hay problema. No hay problema. Ya, lo importante es de que empieces a tomar. Puede ser 1, 1, 1, no me opongo. ¿Qué es lo ideal? 2, 2, 2. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que tú quieras. Es preventivo. ¿Pero cuánto tiempo debería usar, doctor? Unos 3 a 4 meses. No más. No más. Recuerda que cuando tú eras pequeñita has lactado ¿cuánto tiempo? 30 horas. ¿Ok? En casos graves. Acá sí es controversial. Hoy día mi esposa me contaba un testimonio de Puerto Rico, creo, ¿no? De una señora que intentó suicidarse porque salía de un consultorio, ¿no? Y el médico le había dicho, te vas a morir. ¿En cuánto tiempo? En 48 horas. Y una señora, un ángel, una señorita agarra y le regala su transfer factor y le dice, no, te vas a morir, tómate esto, tómate hasta 9 cápsulas, mañana, tarde y noche, 9 por 3, 27, me tomo 30. Finalmente, si algo me hace, me hará, si no, me matará. Pues sí, ya, mejor me muero antes de las 48 horas o el día mismo. Se tomó 30 cápsulas y al día siguiente, ¿qué? Estaba maravillosa, la señora no tuvo nada de dolor y dijo, si he despertado, yo pensé que me moría y ahora no me duele nada. Ah, véngale para acá. Pues siguió tomando sus 9 y finalmente al segundo día se fue donde el ginecólogo. ¿Y el ginecólogo qué le dijo? Doctor, ¿cuántas horas de vida me faltan? ¿No? Y el ginecólogo, ¿cómo? ¿No se ha muerto todavía? ¿Ah? ¿Está bien eso o está mal? No. La señora fabulosa siguió tomando, hoy día es asociada a la INT, ¿no? Y ustedes el testimonio lo pueden ver en el video, ¿no? Pero ¿por qué hago esta alusión? En casos graves podemos usar incluso hasta 9 cápsulas mañana, tarde y noche. ¿Por qué podemos usar tantas dosis? Por lo siguiente, la dosis tolerable máxima en ratas de estudio es 2000 miligramos por kilo de peso. Una ratita, ¿cuánto va a pesar? No sé, pues, ¿cuánto? 400 gramos hasta, qué sé yo, de repente 1 kilo. Depende de lo que hay en tu cocina. Depende de lo que hay en la cocina. Entonces, ¿nosotros cuánto pesamos? 60, 70, 80 kilos, ¿no? 60 por 2000 miligramos. Y eso es por mañana, tarde y noche. ¿Cuánto tiene una cápsula? 100 miligramos. O sea, ¿cuánto puedes usar? Mejor no saques la cuenta, puedes usar un montón. No pasa nada. No pasa nada. En mi experiencia personal, ¿hasta cuánto he usado? Hasta 8 cápsulas mañana, tarde y noche, en casos graves, sin ningún problema. No pongan su cara de miedo porque no pasa nada, absolutamente nada. Casos muy delicados, cáncer de pulmón con metástasis a mediastino, retroperitoneo, metástasis incluso hepática,
e incluso al sistema nervioso, ¿no? ¿Cómo está el paciente? Jugando básquet. Y es un médico. Después les comento el caso. Bien, siguiente. Ahora les he traído solo lo que tenemos en el Perú como regulado, ¿no? El transfer factor trifórmula. La dosis media, 2 cápsulas con el desayuno y en la cena, y en el mantenimiento profilaxis, una cápsula con 2 o 3 alimentos al día. En una, desayuno, almuerzo y comida. ¿Puede ser? Puede ser. Preventivo. Siguiente. Río Vida. 1 onza, 2 o más veces al día. 2 o hasta 3 veces al día. Preventivo, profiláctico. Es muy poderoso el Río Vida. En casos graves, asociado al Transfer Factor Plus, 1 onza, 3 hasta 5 veces al día, sin ningún problema. ¿Ok? Siguiente. Termino con esta diapositiva y con este pensamiento. Tu mente moldea tu cuerpo. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente? Te dejo reflexionando, invitándote para el próximo viernes a la segunda parte de la exposición, simplemente esperando que Dios me los bendiga, que los ayude muchísimo a tener discernimiento y empezar a tomar el Transfer Factor. Muy buenas noches. Gracias.